Buenas tardes, mi nombre es Alicia Bustos y junto a Sofía Peñuela hablaremos del conflicto en el Valle del Cauca, los latifundios, racismos y clasismos y el narcotráfico que se vive allá. En esta exposición hablaremos que el Valle del Cauca no solo es un territorio con grandes ingenios, sino un espacio donde la lucha por la tierra, el trabajo y la identidad ha sido histórica. Para este trabajo nos basamos en dos textos. El primer texto es Dinámicas de acaparamiento y concentración de la tierra en Colombia, el caso de la agroindustria de la caña de azúcar. Este es un artículo que analiza cómo la agroindustria de la caña de azúcar en Colombia está vinculada con los procesos de acaparamiento y concentración de la tierra. Este estudio se hizo a partir de un enfoque de acumulación por disposición propuesto por el geógrafo y teórico social David Harvey. Él es un autor que además nos explica cómo la distribución de la tierra en Colombia ha sido históricamente desigual y cómo en las últimas décadas esta desigualdad ha aumentado de manera significativa. El segundo elemento utilizado es llamado la utopía del azúcar. Es un apartado donde la Comisión de la Verdad analiza cómo el modelo agroindustrial de la caña de azúcar, especialmente en el Valle del Cauca y en el norte del Cauca, creó una utopía económica y de progreso. Esta utopía se refiere al ideal de modernización, progreso y desarrollo que prometió la agroindustria azucarera, pero que no benefició a todos los habitantes por igual, sino que fue sostenida por profundas desigualdades, despojos y violencias históricas. Para poder continuar con la exposición es importante hacer un pequeño contexto primero. Entonces, el Valle del Cauca es una de las regiones agrícola-industriales más importantes de Colombia que está dominada por el monocultivo de la caña de azúcar. Sin embargo, detrás de la apariencia próspera que se da de esta región, hay un conflicto profundamente estructural en donde se pueden ver situaciones como la concentración extrema de la tierra, el racismo dirigido hacia las comunidades afrodescendientes, hay un modelo de desarrollo excluyente y clasista, y por último se puede ver también la entrada del narcotráfico y actores armados que complejizan mucho más este territorio. Porque el conflicto es estructural. El conflicto del Valle del Cauca no se explica por un solo factor, sino que es el resultado de la interrelación entre propiedad de la tierra, porque históricamente ha sido concentrada en familias blancas y élites agroindustriales, el racismo, que ha legitimado la idea de que los pueblos negros son poblaciones prescindibles o atrasadas, el clasismo, que son estereotipos que justifican la subordinación laboral y social, y las economías ilegales que se instalaron aprovechando la desigualdad histórica. Este conjunto produce un conflicto prolongado que sigue vivo. Como se mencionó con anterioridad, el problema de la caña de azúcar viene también a raíz de una violencia racial. Esto debido a las territorialidades afrodescendientes que vivieron allí antes del monocultivo. Esto es importante porque antes de la expansión cañera, en el valle inferior del río del Cauca, era un lugar donde vivieron muchos territorios afrodescendientes, donde la tierra tenía un significado comunitario, ecológico y ancestral, que se caracterizaba por cultivos variados como lo fueron la yuca, el plátano, el maíz y muchas frutas. También tuvieron prácticas agrícolas no intensivas que cuidaban el agua y el suelo. También tenían sistemas de vida basados en la autonomía, es decir, la pesca, la minería artesanal, el trueque y las mingas, y también tenían una identidad cultural fuerte ligada al río y al bosque. El monocultivo llegó arrasando no solamente la tierra, sino también estas formas de vida. ¿Qué pasó con la llegada del monocultivo de caña? A principios del siglo XX los ingenios comenzaron a expandirse de manera muy agresiva. Compraron tierras a través de títulos dudosos, presiones económicas o aprovechando la falta de escrituras formales. Introdujeron la lógica del latifundio empresarial incompatible con el modelo comunitario. Reemplazaron cientos de hectáreas de cultivos diversos por caña homogénea y cambiaron el paisaje, las relaciones económicas y las posibilidades de subsistencia. Fue una transformación irreversible para el territorio. A raíz de los monocultivos, empezó la creación de latifundios, es decir, de la concentración de la tierra. En este sentido, la región termina dominada por grandes ingenios azucareros, algunos de los cuales llegan a poseer hasta miles de hectáreas de la región. Por lo tanto, la tierra se convierte en un instrumento de poder político, donde la mercancía está concentrada en pocas familias y se convierte en una barrera de entrada para campesinos y pueblos afro.
Según el dato general de la región, el 80% de la tierra productiva quedó en manos del menos del 10% de los propietarios, lo cual crea una desigualdad estructural que persiste hasta hoy en día. El racismo y clasismo como motores del despojo. La justificación del modelo azucarero se basó en discursos que presentaban a los afrodescendientes como poco productivos, sus prácticas agrícolas como atrasadas supuestamente y su relación con la tierra como impropia. De esta manera, el despojo se legitimó como civilización, progreso y modernización. Era un proyecto de élites blancas y mestizas que invisibilizaba a los habitantes originarios. Como se ha venido mostrando a lo largo de las diapositivas, existe una utopía del azúcar. La Comisión de la Verdad muestra cómo la agroindustria creó una narrativa donde el azúcar era símbolo de progreso económico, empleo, desarrollo regional y también creación de infraestructura y riqueza para el pueblo. Sin embargo, esta utopía beneficiaba solamente a los ingenios y a las élites, no a los territorios que estaban siendo drenados de su cultura y de su tierra. La distopía social. Mientras tanto, para las comunidades negras se consolidaba una realidad contraria. Despojo territorial, marginación laboral, ruptura de sus formas tradicionales de vida, exclusión de los centros urbanos y políticos. La utopía industrial se sostenía sobre la distopía de los pueblos afros. Los campesinos autónomos terminan convertidos en trabajadores temporales, siendo mano de obra tercerizada y sujetos a largas jornadas de trabajo bajo el sol. Para lograr esto, se implementa un sistema de pago por destajo que profundiza mucho más la explotación que se vive. En este sentido, cortar más caña significa ganar mucho más, lo que equivale a un agotamiento, lesiones físicas y a desgaste físico temprano. ¿Qué condiciones laborales se podían encontrar? Los ingenios implementaron modelos laborales basados en cooperativas falsas o, como decían ellos, cooperativas de trabajo asociado, que ocultaban relaciones laborales reales, salarios bajos sin garantías de salud, pensión o estabilidad y represión contra las organizaciones sindicales. A pesar de ello, los corteros protagonizaron la huelga de 2008, que fue un hito contra el poder de los ingenios. Conciencia del modelo económico y la violencia. El crecimiento azucarero coincidió con la violencia bipartidista que se dio en 1940 y 1960, la expansión paramilitar que se dio en 1990 al 2000 y las disputas entre guerrillas y ejército. La agroindustria creció en un contexto de debilidad estatal, despojo y uso de la violencia para controlar la tierra. ¿Qué pasó con el paramilitarismo y el despojo? Los paramilitares actuaron como brazo armado que desplazó comunidades enteras, intimidó líderes campesinos y afrodescendientes, garantizó una supuesta seguridad para inversiones privadas, facilitó concentraciones de tierra supuestamente legalizadas, se consolidó una alianza entre actores armados y poderes económicos. El narcotráfico en el valle. El valle es corredor estratégico para rutas hacia el Pacífico, por lo tanto el narcotráfico compró tierras para lavar el capital, se articuló con élites económicas, incrementó la violencia por control territorial y distorsionó el mercado de tierras elevando precios de manera artificial. Esto reforzó la concentración y el desplazamiento en la región. La dualidad del Valle del Cauca. Esta región se divide en dos realidades: la planicie, rica, industrial, con agroindustria y grandes capitales, y las laderas, que son zonas campesinas empobrecidas con presencia armada. Esta dualidad permite que convivan la supuesta modernidad y la precariedad extrema a pocos kilómetros de distancia. Porque el conflicto persiste. El conflicto continúa porque la tierra sigue altamente concentrada, el racismo es estructural y no ha sido desmantelado, todavía existen los ingenios que siguen manteniendo el gran poder político en la zona, existen economías ilegales activas vinculadas al narcotráfico y a la minería, y existe una desigualdad urbana y rural profunda. Es importante mencionar de nuevo que las comunidades afrodescendientes son las principales afectadas. Son comunidades que se enfrentaron a un racismo institucional, a la falta de reconocimiento de sus derechos territoriales, viven una violencia sistémica, tienen una exclusión educativa y también laboral,
Y también hay una afectación muy grande por la guerra, lo que se mencionaba con anterioridad, que son violencias que surgen a raíz del narcotráfico y también del paramilitarismo. Además, la ubicación en las zonas rurales ricas en agua los vuelve aún más vulnerables. Finalmente, y a manera de conclusión, nos gustaría mencionar que el conflicto del Valle del Cauca es histórico y multidimensional. No se trata solamente del azúcar, como se pensó al inicio de este video, sino que también es un tema de tierra, poder, raza y capital. También tiene implementado un modelo de desarrollo excluyente que continúa con las desigualdades estructurales, y para superarlo es necesario reconocer la historia de resistencia y dignidad de las comunidades afrodescendientes. La Comisión de la Verdad nos propone unos elementos claves para superar este conflicto. ¿Qué elementos son clave para superar el conflicto? La Comisión de la Verdad propone la reparación territorial y restitución real, el reconocimiento pleno de pueblos afrodescendientes, la transformación del modelo de trabajo en los ingenios, sustitución progresiva del monocultivo intensivo, control estatal sobre economías ilegales e inclusión de las comunidades en la toma de decisiones.